Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a una clase de PredicFest, Prueba Saber 2018-2019, puntajenacional.co les da la bienvenida. Trabajaremos hoy en matemáticas. La idea es desarrollar algunos puntos, digamos, de diferentes tópicos de matemáticas para mirar qué nos trae posiblemente la prueba. Eh, Esperamos que se conecten más compañeritos. Sí, esperemos unos 2 minuticos. Ok, les voy contando entonces. Esta es la última clase de matemáticas de este año. Nos veríamos hasta el mes de enero. El, los videos quedan ahí para que repasen en sus vacaciones. Si tienen dudas pueden dejarlos ahí en la caja de comentarios. Los leeremos y más adelante los responderemos. No olviden comentarle a sus compañeros que se inscriban al canal. Eh, ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos unos puntos de lo que fue la prueba Saber 2018. Entonces, como vamos a ver en esta presentación, esos puntos que tenemos hoy son puntos de bastante texto. Las preguntas obviamente de matemáticas, pero entonces se necesita bastante comprensión lectora. Listo, entonces concentrados, vamos a ver. Tenemos acá algunas preguntas, saber 11-2019, entonces 2018-2019. Entonces, a continuación se muestran los resultados de una encuesta que se realizó en Colombia para conocer qué tipos de automotores se usan para prestar el servicio de transporte intermunicipal. En la gráfica que nos están mostrando acá, esta es nuestra gráfica, se muestra el porcentaje de automotores de cada tipo respecto del total de los dedicados al transporte intermunicipal en el país. Entonces tenemos transporte intermunicipal. Listo, es el tópico. Entonces con esta pequeña información nos están adelantando que tienen una gráfica. ¿Sí? Entonces es como una pequeña introducción que se hace al tema. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica, es un diagrama de pie, una torta, y tenemos aquí las etiquetas. ¿Sí? Entonces generalmente en la prueba no imprimen colores, sino imprimen texturas, porque es lo más sencillo. ¿Sí? Entonces aquí las texturas están eh, relacionadas. Entonces tenemos este 24% bus, tenemos este 23%, acá este 23% campero, para este 18% tenemos la buseta, el automóvil, para este otro 18%, la camioneta 9% y el microbús 7%. Este bus escalera es el 1% acá, pero entonces vamos a dejar así, son los más significativos. Entonces tenemos acá 24%, este sería el bus, sería el primero, 23% el campero sería el segundo, 18% tanto busetas como automóviles sería tercer, tercer lugar. Listo, entonces está la información. Entonces dice, de la información contenida en la gráfica anterior se desprende que tenemos que encontrar acá una conclusión o una información que podamos sacar de este diagrama de torta. Es muy sencillo. Entonces, los tipos de automotores utilizados por el transporte intermunicipal más numerosos son, en su orden, el bus. El bus es el número uno. Bien. La buseta. Buseta número 3. Y el automóvil número 3. ¿Sí? Entonces, el campero. Los camperos. A ver, no, campero es horizontal. Acá, Este es un 9% de microbuses. Está hablando de bus azul, 1.
Sí, la buseta, busquemos buseta acá, 18%. No está hablando de los camperos. Segundo. Y el automóvil, tercero. Tercero, no está teniendo en cuenta esta información. Entonces esta conclusión de la gráfica no es posible sacarla, ¿cierto? Es una conclusión falsa o errónea. Entonces no es la respuesta A. Muy bien. Entonces tenemos opción B. La cantidad de automóviles dedicados al transporte intermunicipal. Cantidad de automóviles. Automóviles tenemos 18%. Dedicados al transporte intermunicipal es el doble de las camionetas que se dedican a la actividad. Camionetas 9% y automóviles 18%. O sea que esta es una posible respuesta, ¿cierto? No sabemos esas dos, entonces vamos a dejar aquí una P como una posible respuesta. ¿Alguien se ha adelantado con la respuesta? ¿Alguien ha dicho Sí, profe, la mayoría han dicho que es la B, la B? que van por la B. Sí, Entonces, muy bien. Entonces tenemos acá una posible respuesta. Entonces vamos como bien con los que han concluido que es la respuesta B. Vamos a ver si C y D nos da alguna otra idea. Otra opción de respuesta correcta. Los buses y los microbuses sumados representan algo más de la mitad de los automóviles dedicados al transporte intermunicipal de pasajeros. Buses y microbuses. Entonces tenemos microbuses, 7% y buses 24. Sería 24 más 7, 31. O sea que esta tampoco es posible, ¿cierto? Porque dice que es algo más de la mitad y no es correcto. Tenemos algo mucho menos que la mitad, el 30%. O sea que sigue ganando la opción B. Y en D, el transporte intermunicipal de pasajeros en buses escalera ha disminuido en Colombia, apenas el 10% se dedica a esta actividad. Entonces acá, como dice que ha disminuido, acá nos dice ha disminuido esta línea. Necesitaríamos un punto de comparación o necesitaríamos otro diagrama de torta para poder mirar si ha aumentado o ha disminuido, ¿cierto? La única forma de saber si algo disminuye o aumenta es comparándolo. Entonces, como no es posible en este caso, ¿cierto? Entonces la que teníamos como posible o pendiente, pues es la correcta. Entonces, muy bien por las personas que nos dieron la respuesta B. ¿Listo? Entonces podemos ver que es un puntico que se refiere más a la lectura de este gráfico, ¿sí? No es tanto, digamos, tener conocimientos de matemáticas, sino hacer un análisis, una lectura de un gráfico. Listo. Entonces, de este punto, muy bien. Entonces, vámonos con otro puntico. Listo. Entonces, acá dice, un estudio sobre consumo de agua en botella realizado en 2 años, el 2010 y el 2015, en 4 ciudades, Cartagena, Bucaramanga, Pasto y Tunja. Se encontraron los datos consignados en la tabla. Entonces, se hace un estudio en 2 años diferentes para 4 ciudades y los datos se tabulan, se registran en esta tabla. Entonces tenemos cantidad en miles de litros. Para Cartagena tenemos 560 mil, ¿cierto? En miles de litros. Entonces 560.000 litros en el 2010 y 780.000 en el 2015. Para Bucaramanga 425.000 2010, 680.000 2015. En Pasto 215.000 2010 y 320.000 2015. Finalmente Tunja 170.000 2010 y 198.000 2015. Entonces, primero que todo nos están dando una información básica. Listo. Vamos a ver. En la gráfica en la que se representan estos datos correctamente es opción A, opción B, opción C y opción D. Tenemos 4 opciones. Como pueden ver acá tenemos cantidad en miles de litros y están las 4 ciudades: Cartagena, Bucaramanga, Pasto, Tunja. Acá está bien, acá está bien y acá está bien. Y por cada ciudad tenemos 2 años, 2010, 2015. Está bien acá.
tenemos que revisar gráfica por gráfica, que la información esté correcta. Listo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Sus conocimientos de matemáticas. Les voy a poner aquí de nuevo la tablita para que miren. Cartagena de 560 a 780.000 subió. Bucaramanga de 425 a 680.000 subió. Pasto 215.000 a 320.000 subió. Y Tunja 170.000 a 198.000 subió. Entonces todos son barritas en ascenso. Listo. ¿Hay alguien? No. Nos han dicho, no se atreven a darnos una respuesta por ahora. Bueno, entonces la primera sugerencia que les puedo hacer cuando se enfrenten a este tipo de puntos es que revisen la información que viene con cada gráfica, ¿sí? Porque a veces los rótulos de las gráficas pueden ser tanto en los ejes como el título de la gráfica no es correcto. Entonces vamos a analizar bien este punto. Entonces, cantidad de miles de litros en las 4, perfecto. Entonces los títulos están bien. El eje X, en donde están poniendo las 4 ciudades, está bien en las 4 opciones, las 4 ciudades, y los años que está representando cada barra. Entonces están bien, listo. Ahora vamos con el eje Y. El eje Y, aquí nos está marcando 900, 800, 700, centenas. Acá nos está marcando en B, decenas. Acá en C, centenas, y acá decenas, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando en cantidad de miles de litros y estamos manejando centenas, 560, 780, 425, 680 y así en Pasto y Tunja, entonces acá podemos ver que las opciones B y D no son correctas, ¿cierto? Entonces ya podemos descartar tanto B como D. ¿Por qué? Porque tenemos que acá se están trabajando en decenas y acá están trabajando en decenas. Entonces estas opciones ya las podemos descartar. Entonces nos quedan dos opciones que son las que vamos a analizar. La idea ¿cuál es? La idea de este punto es simplemente hacer un traspaso de información numérica de una tabla a una gráfica, ¿cierto? Es hacer como la lectura correcta de la gráfica. Entonces, comencemos con Cartagena 2010. Entonces, Cartagena 2010 marcó 560. Veamos acá. Acá está marcando 400. No llega ni a 500. Acá sería la barra de 500, ¿cierto? O sea que de entrada ya tenemos que en Cartagena hay un error, ¿sí? Vamos a mirar la siguiente. Para el 2010, Cartagena 500 acá en este nivel y está un poco más arriba de la mitad. O sea que esta barrita está bien y esta barrita está mal. Entonces ya con solo ese error ya podríamos descartar el punto. Ya podríamos decir, ok, es el punto C sería el correcto, el punto A se estaría mal. Pero no sabemos si de pronto haya algún pequeño error también en C. Entonces la idea cuál es, como la lectura es muy rápida de cada barrita, entonces vamos a hacer una lectura rápida. Cartagena 780 para el año 2015, 700, acá hay un error, y 700 casi llegando a 800, o sea que la segunda barra está bien también y acá está mal, listo. Entonces ya podríamos descartar porque ya hemos confirmado que para la ciudad de Cartagena los datos están mal graficados, están muy mal graficados, y acá pues se hace una mejor graficación de esos datos, ¿sí? Se ponen mucho mejor en la gráfica. Entonces opción C, respuesta correcta. Listo. Entonces vean que estos dos puntos hasta ahora, y que es una de las, digamos, habilidades que más se tienen que ustedes que trabajar, es leer, aprender a leer información tanto en tablas como en gráficas, y saber hacer el paso de tablas a gráficas y de gráficas a tablas, ¿cierto? Ya digamos la lectura del texto ya ustedes lo manejan muy bien. Entonces, como podemos ver en estos dos punticos, tanto en este como en este se está manejando la parte gráfica, ¿cierto? Listo. Conocimientos de matemática no han requerido mucho, pero sí requieren muy buena concentración para identificar muy bien
los ejes, identificar las gráficas y las tablas. Listo, vamos entonces con otro puntico. También tiene una parte gráfica. Dice, un cartabón es una escuadra especial que usan los dibujantes. Entonces es la reglita esta que compramos todos los años para ir al colegio. Tiene una particularidad de que la hipotenusa, recordemos que esta es la hipotenusa, este acá sería el cateto mayor, y mayor, pongámosle mayúscula, y este sería como el cateto menor, ¿cierto? Si miramos este cartabón aquí, entonces cateto menor, listo, cateto menor cateto mayor este. Entonces nos están dando la medida del cateto mayor, 32 centímetros, nos dan el ángulo de la escuadra, que son 60 grados, y pues sabemos que está la hipotenusa. Entonces dice, el cartabón tiene una particularidad de que la hipotenusa, el lado más largo, oblicuo, la hipotenusa se define como el lado del triángulo que está al frente del ángulo recto, en un triángulo rectángulo. Entonces este es mi ángulo recto, el lado que está al frente es la hipotenusa. Entonces esta es mi hipotenusa. Entonces tiene la particularidad de que la hipotenusa mide el doble de lo que mide el cateto más pequeño, ¿cierto? Entonces digamos que podemos tener aquí una medida X, para el cateto X, para el cateto menor, acá X. Entonces nos está diciendo que la hipotenusa va a tener una medida 2x, ¿cierto? Dos veces el doble de lo que mide el cateto más pequeño. Entonces x, 2x. Tenemos un cartabón como el que aparece en la siguiente figura. Entonces tenemos ya la descripción, la parte gráfica del cartabón. Importante, acá nos están dando una tablita. Acá esto debería estar un poquito más separado, pero acá nos dan la parte gráfica, y aquí en este cuadrito nos están dando información bastante útil, información que generalmente uno, pues por cultura general, conoce, o cuando hace muchos ejercicios desarrolla, digamos, esa capacidad mnemotécnica, y son resultados básicos de relacionar el seno, las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tanto para 60 grados, que sería este ángulo acá, como para 30 grados, ¿cierto? Sabemos que este angulito es de 30 grados, O sea que para nosotros sería muy fácil, por ejemplo, descubrir cuánto es el valor del cateto menor, ¿cierto? O descubrir cuánto es el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Utilizando esa tablita. Tenemos entonces, si nos ubicamos acá en este punto, pues vamos a tener 30 grados. Entonces tenemos el seno, un medio, el coseno, raíz de 3 sobre 2, y la tangente, 1 sobre raíz de 3. Si en vez de ahí, en vez de este esquina o ángulo, escojo este angulito, pues el seno va a ser raíz de 3 sobre 2, el coseno de este ángulo va a ser un medio, y la tangente raíz de 3. Entonces, resultados que nos dan previos, ya algunos de ustedes lo manejan, digamos, de manera mnemotécnica, lo tienen en su memoria muy bien guardadito. Entonces veamos qué quieren preguntar o qué desean saber acerca de este cartabón. Entonces vean muy bien, listo. Entonces miremos ahora acá qué información nos están pidiendo. Dice, dada la información y los datos que aparecen en la figura, se pide decir cuánto mide el cateto más pequeño. ¿Cuánto mide el cateto más pequeño? Entonces vámonos. Utilizando esta figura nos quieren hallar el valor de este cateto X, ¿cierto? Listo. Entonces, si nos ubicamos acá, ¿cierto? Y tenemos el cateto, este cateto sería X,
y el otro cateto, que sería 32 centímetros. Entonces podemos buscar las relaciones que hay ahí. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, sí, aparece en la figura, mide el cateto más pequeño. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta y nos lleva a la formulación correcta para el problema planteado? Entonces, nos están dando una pregunta, ¿cierto? Se pide decir cuánto mide el cateto más pequeño y ellos mismos nos dan opciones de solución, ¿cierto? Nos dan acá unas fórmulas. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Entonces, si llamamos a la medida del cateto más pequeño x, tal como lo habíamos hecho, entonces acá un pequeño truquito o un tipcito para cuando estén frente a una prueba de este tipo. Como ustedes como pueden observar acá, tenemos el siguiente texto. Si llamamos a la medida del cateto más pequeño x, podemos hallar su valor mediante la ecuación. En B tenemos exactamente el mismo texto mediante la ecuación C igual y D igual, ¿cierto? Entonces, como nos están dando el mismo texto, ahí nos podemos ahorrar un poquito de tiempo cuando estén ustedes frente a la prueba. Entonces, nos plantean cuál es la medida del cateto y nos dan 4 opciones. Nos están diciendo que con esta ecuación, con esta, o con esta, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos cuatro posibilidades. Les voy a hacer acá, por ejemplo, esa información, si no se la dan, a ustedes les dan el triángulo rectángulo y les dan las relaciones trigonométricas, pero recuerden que es muy importante que siempre que vean un triángulo rectángulo se acuerden del teorema de Pitágoras. Siempre que vean un triángulo rectángulo, acuérdense del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este teorema les va a facilitar conocer las magnitudes de los 3 lados, ¿cierto? Acuérdense que el teorema de Pitágoras relaciona el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C, ¿cierto? Entonces, acá lo voy a escribir: a cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y el triangulito sería A, B y C. El triangulito que relaciona cateto menor, cateto mayor y la hipotenusa. Listo. Entonces, volvamos aquí a la información. Nos dan exactamente, nos están dando relaciones pitagóricas. Nos están diciendo que a este triángulo, que es el cartabón, que esta medida tiene 32 centímetros y que a este lo están llamando x. Entonces, preguntan cuánto vale x, ¿cierto? Recordemos que la hipotenusa es 2x, de acuerdo a la misma información inicial. Acá está, doble, ¿cierto? Listo. Entonces, ya tenemos nuestro triangulito y con las variables x, 2x, la hipotenusa y 32. Nos están preguntando el valor de esto. Entonces vamos a poner acá el colorcito. Nos están preguntando por doña x, por el valor de la letra x, ¿cierto? Entonces tenemos x cuadrado, más 32 cuadrado, más 32 al cuadrado, sería igual a la hipotenusa al cuadrado, 2x al cuadrado, ¿cierto? Y esa sería la manera de encontrar el valor de x. Entonces aquí podríamos decir que x cuadrado, bueno, recuerden que es 2x, pero todo el factor tiene que estar al cuadrado, ¿cierto? Entonces tienen que tener mucho cuidado de encerrar esto en un paréntesis. Ya vamos a ver por qué.
x cuadrado más 32 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado. Listo. Entonces, esta sería la ecuacioncita en la cual podríamos encontrar el valor de x del cateto menor. Entonces miremos cuál de esas cuatro opciones es la más cercana o la exacta. Listo. Entonces, x cuadrado, sí, más 32 cuadrado, sí, es igual a 2x, la hipotenusa al cuadrado. Perfecto. Esta es una posible respuesta. Le voy a poner P como pendiente, ¿cierto? Porque podemos encontrar una más exacta que esa, otra posibilidad. Entonces esta dejamos en la pendiente, pero está muy bien escrita. Tenemos la siguiente que nos dice x cuadrado, cateto menor al cuadrado más cateto mayor al cuadrado, 32 centímetros, igual a un medio de x. Pero aquí nos están diciendo que es la mitad de x, o sería un segmento como de esta magnitud, ¿cierto? Sería acá, tendríamos acá un pequeño segmento, así cortico, y no es posible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 2 veces el valor del cateto menor. Entonces, descartada no es. Mismo texto, 2x al cuadrado, me está diciendo que es 2 veces x al cuadrado, o sea, aquí me estaría dando la información al revés, me está diciendo que es hipotenusa al cuadrado más cateto mayor al cuadrado igual a cateto menor al cuadrado, lo cual pues todos sabemos que no corresponde a la realidad porque la que está siempre aislada, ¿cierto? Es la hipotenusa. Entonces esta opción tampoco es descartada. Finalmente tenemos x al cuadrado, corresponde a esta bien, más 32 al cuadrado, más 32 al cuadrado, igual a 2x al cuadrado. Entonces, el error de esta opción de 2x al cuadrado es que no está teniendo en cuenta paréntesis, porque es toda la hipotenusa, que es 2x, y luego elevado al cuadrado, lo que nos daría un valor de 4x, ¿cierto? O si la dejáramos escrita, pues nos daría igual que la opción 1. Entonces, esta opción descartada tampoco es, ¿cierto? Entonces, la única posible pues es la correcta. Entonces tenemos opción A, respuesta correcta. Sí, profe, los estudiantes dirían que era Todos bien, muy bien. Los felicito, todos muy bien con su teorema de Pitágoras. Recuerden que esto está erróneo y esto está perfecto. Teorema de Pitágoras. Acá está. Listo. Muy bien. Entonces, perdón. Tenemos acá el punto número 9. Tenemos un cartabón, es una escuadra especial que son los dibujantes. Tienen la particularidad de la hipotenusa que estamos viendo acá, que de un mismo contexto, que eso es una posibilidad que ustedes pueden tener, que se les puede dar y se da muy frecuentemente en otras áreas también, sobre todo la parte de lectura crítica, pero aquí en matemáticas es especial el tema de dar un contexto, una situación inicial, y de esa misma información inicial obtener o sacar varias preguntas, ¿cierto? En el último examen, en un video anterior, analizamos y cada pregunta venía individual. Cada pregunta venía con su texto propio, por pregunta. En esta ocasión podemos observar esa posibilidad, y es que de una misma información tengamos 2 o 3 preguntas. Entonces hay que estar constantemente volviendo a leer y a interpretar de manera correcta la información inicial. Sí, efectivamente dice exactamente que decía acá, en esta misma diapositiva, mismo texto, tiene la particularidad de que la hipotenusa mide el doble. Entonces sabemos que es 2x y sabemos que esto es x. Tenemos un cartabón como el que aparece en la figura. Tenemos el cartabón, nos dan las mismas relaciones trigonométricas. Entonces, si la solución a este problema se puede hallar mediante la formulación siguiente. Interesante. Nos están dando la respuesta. De manera que si ustedes aquí habían marcado, digamos, la opción B, C o D,
pues cuando lleguen acá, dice, la solución a este problema la hallamos mediante esta formulación. Entonces uno dice, wow, acá tengo la solución. Entonces la corrige, ¿cierto? No es lo ideal, pero pues es una posibilidad. ¿Qué pasa? Es para evitar este tipo de errores, porque esto prácticamente es un error de redacción, ¿cierto? Preguntar algo y después responderlo. Entonces esto ya no es tan frecuente y por eso las preguntas han cambiado a ser más autónomas. Cada pregunta autónoma, independiente. Entonces, si la solución a este problema se halla mediante la formulación x cuadrado más 32 cuadrado igual 2x entre paréntesis al cuadrado, teorema de Pitágoras, que ya lo respondimos, entonces, en la que x representa la medida del cateto más pequeño, este cateto, el valor de esta medida es, el valor de x es 16 centímetros, 32 sobre raíz de 3 centímetros, 32 centímetros o 32 sobre raíz de 3 centímetros. Listo. Entonces, lo primero que les recomiendo entonces es revisar las unidades. Acá tenemos centímetros, centímetros, centímetros y centímetros. Listo. Entonces, por las unidades no hay problema. Listo. Entonces vamos a mirar la otra posibilidad. Como este cateto es más pequeño que este, ¿cierto? Entonces, esta posibilidad C ya la podemos descartar de una vez, ¿cierto? De entrada podemos descartar y decir, vamos a cambiarle acá el colorcito, y decir, no, la C no es, esta no se puede porque este es más pequeño que este. Así fuera un centímetro más pequeño, pero no es posible que sea igual en este caso. Listo, entonces, C no es, tenemos la opción A, opción B y opción D. No sabemos si es la mitad o es 32 sobre raíz de 3. Aquí tenemos una particularidad del texto que nos han proporcionado y es que tenemos tanto la opción B como la opción D la misma medida. Es muy probable que en una de estas dos sea raíz de 2, ¿sí? Tal vez sea un error de digitación. Entonces vamos a corregirlo nosotros y vamos a poner acá una posibilidad más lógica. Entonces acá 2 raíz de 2. Igual hubiéramos podido corregir esta o esta, pero digamos para casos prácticos y para ilustrar el ejercicio, entonces 16, 32 sobre raíz de 3 o 32 sobre raíz de 2 era la otra posibilidad. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos acá prácticamente que la solución no es sino desarrollar la ecuación del teorema de Pitágoras y listo. Entonces tenemos x cuadrado más 32 igual a 2x entre paréntesis al cuadrado. Tenemos x cuadrado más 32 igual 4x al cuadrado. Esta x está positiva, como ya vimos en un video anterior, entonces pasa al otro lado de la igualdad negativa, restando. Entonces tenemos 32 igual a 4x cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? 32 igual a 4x cuadrado menos x cuadrado nos da 3x al cuadrado, y este 3 por propiedades de las ecuaciones, entonces la operación opuesta a la multiplicación es la adición. Entonces 32 sobre raíz, sobre acá, listo. Esto es al cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos al cuadrado, 32 cuadrado, 32 al cuadrado, 32 al cuadrado, 32 al cuadrado, sobre 3 igual a x al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos que sacar raíz cuadrada en ambos costados para saber el valor de x, porque aquí tenemos x, pero al cuadrado.
Entonces tenemos que utilizar la radicación. Al sacar raíz cuadrada, pues este exponente desde la ecuación inicial nos acompaña 32 al cuadrado, 32 al cuadrado. Este exponente también se va a cancelar. Entonces tenemos, vamos a escribirlo acá, 32 al cuadrado igual sobre 3 igual a x al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos costados. Tenemos 32 al cuadrado. Vamos a aplicar las propiedades de la radicación. Entonces tenemos 32 al cuadrado raíz cuadrada dividido raíz cuadrada de 3 igual raíz cuadrada de x al cuadrado de x, ¿cierto? Y aquí aplicamos la misma propiedad. Entonces este radical se cancela con este exponente 2 y vamos a tener un 32. 32 sobre la raíz de 3 igual a x. Listo. Entonces aquí hemos despejado el valor de x. 16 descartada, nos da un número con un número irracional acá, entonces tampoco es esta. Tenemos la b, 32 sobre raíz de 3 centímetros, perfecto. Y 32 sobre raíz de 2 tampoco, descartada. Listo. Nuestra opción 32 sobre raíz de 3 centímetros es la opción correcta. ¿Hay comentarios? ¿Hay dudas de los...? No, listo, todo bien. Entonces, digamos la opción más sencilla de utilizando pues esta ecuación. Tendríamos, digamos, el espacio o la posibilidad de preguntarnos ¿para qué nos están dando esta información, esta tabla? Recuerde que con las relaciones trigonométricas, ¿para qué nos están dando eso? Es una posibilidad, ¿cierto? Como yo estoy acá en este punto, ¿cierto? Tengo este ángulo. Me están preguntando x. Y yo tengo el otro cateto, ¿cierto? Entonces, si no tuviéramos la posibilidad de usar el teorema de Pitágoras, podríamos ahí sí utilizar las ecuaciones que tenemos acá. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver acá cómo utilizar la tabla con las relaciones trigonométricas. Porque pues alguien podría también utilizar, digamos, esa información. Por algo también la están dando, ¿cierto? Es bastante útil. Listo, entonces acá. Si yo sé, bueno, que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, yo sé que la tangente de un ángulo X, perdón, ponle otra letra para no confundirnos. Yo tengo que la tangente de un ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? En mi caso, en este caso del cartabón que tengo, estoy acá en este punto, entonces mi ángulo θ sería 60, entonces tangente de 60 grados sería igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es este, el que está enfrente. Entonces tenemos 32 centímetros sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente a este ángulo es precisamente x, ¿cierto? Listo. Entonces, ya estamos, digamos, encontrando el valor de x de una forma alterna sin necesidad de tener que usar radicales, ni raíces, ni el teorema de Pitágoras. Y es que la tangente de 60 es 32 sobre x para este triángulo. Pero hay un resultado que es general, que es este. 1 sobre raíz de 3. No, perdón, raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, pues lo que vamos a hacer es igualar. Tenemos este resultado. Tangente de 60 es igual a raíz de 3. O sea que
tangente de 60 grados por este lado es 32 sobre x. Pero me dice que esa tangente es raíz de 3. Entonces, raíz de 3 es igual a 32 sobre x, ¿cierto? Entonces, x pasa a multiplicar allá y este raíz de 3 pasaría a dividir. Entonces, quedaría raíz de 3 x igual 32. Muy bien. Y ahora, este raíz de 3, que es un coeficiente, va a pasar a dividir. Entonces tenemos x igual a 32 sobre raíz de 3. Y es una forma alterna en que hemos hallado el valor de x sin utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, verificado, dos caminos alternos, la misma respuesta. Listo. Y todo se desprende de un mismo contexto en donde nos habían hecho otra preguntita. Listo. Muy bien. Entonces, vamos con otro contexto. ¿Vamos bien? Muy bien. Una cooperativa de agricultores está poniendo a prueba el rendimiento de un terreno tratado de una manera novedosa para mejorar la producción de fresa. Entonces, rendimiento de un terreno. Rendimiento de un terreno. Entonces, lo que se va a medir es el rendimiento. Se va a probar. Listo. En los registros de la cooperativa figuran en 2014 el rendimiento fue de 29. Entonces vamos a nosotros a tabular aquí hacer una tablita. El 2014 fue 29 año. Tenemos año. Tenemos rendimiento. Rendimiento no nos dicen, así nos dicen. El rendimiento está medido en toneladas por hectárea. Entonces rendimiento. Nuestras unidades son toneladas sobre hectárea. Al año. Por año. Por año. Entonces, para 2014, el rendimiento fue de 29. Para 2015 se cambió el método para abonar la tierra. Se utilizó el método A y se obtuvieron 30 toneladas. Entonces, para el 2015, utilizando el método A, método A, se obtuvieron 30 toneladas por hectárea en el año, o sea que el rendimiento fue de 30. Para el año 2016 se utilizó el método B, entonces tenemos que el método B para el año 2016 y el rendimiento se obtuvieron 35 toneladas por hectárea ese año. 35. En el año 2017, método C, se utilizó el método C, ¿cierto? Entonces, método C, año 2017, y se obtuvo 31 toneladas de rendimiento por hectárea ese año. Entonces 31. Entonces tenemos aquí una tablita. Como les decía al inicio, hemos interpretado cierta información y la hemos convertido en una tablita de datos. Por último, en 2018, entonces tenemos un método D, y se obtuvieron 40 toneladas por hectárea C. Entonces para el año 2018 se obtuvieron 40. Entonces se tienen las dos gráficas siguientes. Entonces, primer paso, leer e interpretar los datos. Los hemos interpretado y los hemos pasado a una tablita de datos. Lo que podemos ver es que del 2014, cuando no se utilizaba ningún método, se pasó al método A anualmente, método A, B, C y D. Y como podemos ver, con el método A aumentó 1 tonelada
En el método B, respecto al método A, aumentó 5. El método C disminuyó lo que se había logrado con B, pero aumentó el inicial, ¿cierto? Aumenta apenas 2. Y con el método D se aumenta en 11, ¿cierto? Entonces hay una variación con cada método. Aquí hay una variación de 1, una variación de 6, una variación de 2 y de 11. Entonces digamos que es la primera información que tenemos. C tienen dos gráficas, nos están dando dos gráficas, gráfica A, gráfica B, gráfica A y gráfica B, y tengamos en cuenta esos datos, listo. Como les decía entonces, cuando tengan tablitas, lo primero es verificar la información externa, no ir directamente a las barras a interpretar. ¿Por qué? Porque a veces las barras dimensionalmente están bien, pero los rótulos de la tabla no son los correctos, entonces podemos cometer errores muy fácilmente. Entonces lo primero que nos dicen es gráfica A, rendimiento en toneladas por hectárea por año, que está bien, y rendimiento en toneladas. Acá están, digamos, un poquito confuso, no se sabe qué es lo que quiere decir con rendimiento en toneladas. Acá sí están especificando. Es listo. Segundo, vemos que para 2018 es 40. 2018, 40. 2018, 40. Para 2017, 31. 31. 31, al parecer. Están bien. 35 para el año 2016. 35. 35. 30 para el 2015, 30 y 29 un poquito más bajito en el 2014, que no tiene ningún método. Entonces lo que podríamos decir, identificar inicialmente es que tenemos aquí el método A, el método A, el método B, el método C y el método D. Igualmente acá, método A, B, C y D. Listo. Ahora, vamos a mirar qué nos preguntan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de ellas es correcta? De ellas. Se refiere a las gráficas, ¿cierto? Entonces, la gráfica A es la correcta y da una justificación. ¿Por qué? ¿Por qué? La gráfica B es la correcta. ¿Por qué? Entonces todos tienen una posibilidad y una justificación. Bueno, de las dos gráficas, ¿cuáles creen ustedes que es la correcta? ¿La gráfica A o la gráfica B? A ver qué nos dicen. A ver quién se anima a darnos una respuesta. Porque las barras las podemos identificar y están muy bien, ¿cierto? Entonces, si se animan a dar respuestas. Veamos, mientras tanto, verifiquemos. Las barras están muy bien dimensionadas. Están muy bien, digamos, escritas, dibujadas. El tamaño es correcto. Y ambos tienen 2014 a 2018. Y tienen los 4 métodos, ¿cierto? La única diferencia que encontramos por ahora es esta frasecita pequeñita que dice por hectárea por año. Listo, profe. Nos dicen que es la C y una persona dice que es la A. La C y la A. Entonces nos dan como posibilidades la opción, vamos a escribirlo acá, la C y la A. Listo. Entonces, La C es la que va como ganando. la C, la mayoría dice que la C. Sí, señor. Listo. Y la A, ¿qué tienen en común la opción C y la opción A? Que me están diciendo que la gráfica A es la correcta, ¿cierto? Entonces, la gráfica B la están descartando. Listo. Entonces, en común, digamos, de entrada las dos son posibles. Tanto la C como la A es posible. Lo que tendremos que ver entonces es la justificación para poder decir si es A o B. Entonces, vámonos a las justificaciones para determinar cuál de ellas es la verdadera. Entonces, la A. La opción A dice que es la gráfica A porque todos los valores del histograma corresponden con los de la figura
en los registros de la cooperativa. Los valores ya los identificamos y están bien, ¿cierto? Este es 29, 29, este es 30, el siguiente es 35, 35, 31 y 40. Y como ya verificamos, está igual de tamaño acá. Entonces, esta es una posible respuesta. Dejémosla pendiente, ¿cierto? Porque es posible respuesta, es válida. Dice, la gráfica B es correcta porque todos los valores del histograma corresponden con los de la figura del registro de la cooperativa. Efectivamente, todos los valores son 29, 30, 35, 31 y 40. Listo. Entonces, básicamente nos están diciendo lo mismo, estas dos, que los registros que figuran en las gráficas son los de la cooperativa, pero entonces aquí va el pequeño detalle que va a hacer la diferencia. Para nuestra gráfica A sí nos están diciendo que el rendimiento está medido en toneladas por año, en toneladas por hectárea por año. En la gráfica B nos dicen que el rendimiento está dado en toneladas, lo cual es un error. No está en toneladas, es toneladas por hectárea por año, ¿cierto? Entonces la gráfica B no es correcta por esta pequeña lineecita. Entonces por eso es tan importante verificar toda la información que acompaña a las gráficas. No puede ser la opción B, no puede ser la opción B. Cuando estamos descartando la opción B, que dice que es la gráfica B, pues automáticamente se descarta la opción D, gráfica B, gráfica B. ¿Sí? Al decir al ser esta un error, que sea la gráfica B, automáticamente descarta la opción D. ¿Sí? No puede ser la gráfica B. Sin embargo, vamos a continuar acá. Entonces, descartada opción B. Opción C. La gráfica A es correcta porque los valores del histograma corresponden con los de la figura del registro de la cooperativa y la unidad de medida está enunciada de manera correcta. ¿Sí? Entonces, y la unidad enunciada, ¿cierto? Esta, toneladas por hectárea por año, es correcta. También es posible. Y los registros que hay en la cooperativa sí son, ¿cierto? Entonces ya habíamos descartado la opción D, porque ya sabemos que la opción B me daba que la gráfica no es, ¿cierto? Entonces estábamos entre A y C. Esta me da un argumento que es correcto, que es la altura de las barras, pero esta me da un doble argumento correcto, tanto los registros como la unidad de medida. Esta solamente me habla de los registros. Entonces este criterio es mucho más fuerte, es mucho más correcto, ¿cierto? Entonces la opción C es la correcta, descartamos. Aunque es correcta la opción A, la descartamos porque es una opción débil frente a la opción C. Entonces no es la opción A, es la opción C. Tenemos opción C como respuesta correcta. Sí. Era la más fuerte, ¿cierto? La opción C. Sí, señor. Sí, muy bien. Los de opción A estaban bien, pero tenían que tener en cuenta que el doble argumento que me dan ese es mucho más válido. De este punto, ¿qué podemos analizar? Nos dan una información, interpretación de la parte, digamos, textual a tabla de datos y, como lo hicimos inicialmente, de tablas a gráficas, ¿cierto? Entonces, no necesitamos mucho background, mucho conocimiento matemático, sino que necesitamos muy bien es la lectura de gráficas, tanto de gráficas como de tablas. Tener muy claro cómo se escribe una tabla, cómo se hace y cómo se grafica de manera correcta. Entonces, un aprendizaje que podemos tomar, digamos, de estos puntos que hemos hecho es tener muy en cuenta que tanto los ejes, este eje como este eje, estén bien marcados, ¿sí? En este caso, digamos, acá faltaría el título de este eje. Acá diría rendimiento y aquí año.
aunque eso pues lo supone uno, pero es bueno. Y el título de la gráfica, vean que a partir del título discriminamos y supimos que era la correcta A. Bueno, les quedamos debiendo un puntico. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden darle click, dejar comentarios, suscribirse y nos vemos el próximo año. Que tengan unas felices fiestas y un muy feliz fin de año. Hasta luego.